Muy buenas tardes para todos y para todas y bienvenidos a este encuentro denominado Charlas Abiertas, el cual es organizado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia. Estas charlas buscan reforzar conceptos básicos sobre ciencia abierta y explorar las tendencias y perspectivas de este apasionante tema. Hoy nos concentraremos en las opciones de publicación para investigadores a través de las rutas de acceso abierto. Este tema promueve la transparencia, el acceso libre al conocimiento y la global en la investigación. Hoy nos acompaña como conferencista el profesor Alejandro Uribe Tirado, docente e investigador de la Escuela Iberoamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y miembro de la Comisión de Ciencia Abierta por esta misma universidad. El profesor Alejandro Uribe es experto reconocido en este tema y estamos seguros de que su presentación será sumamente enriquecedora para todos nosotros para poder comprender un poco más acerca de estos asuntos. Les recordamos que la grabación de esta charla estará disponible en nuestro portal universitario en el micrositio de Ciencia Abierta y durante la sesión podrán dejar sus preguntas en la caja de comentarios que serán posteriormente respondidas por nuestro conferencista. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Doy la palabra al profesor Alejandro Uribe. Bueno, no, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias pues como por la invitación. A las personas que están conectadas, por acá estaba mirando. Muy bueno saber si en el chat colocan desde dónde están. Alguno puso que estaba desde México. Yo creo que eso ayuda también ahorita que vamos a hacer la sesión de preguntas, pues también desde cada contexto, pues este tema también se ubica, digámoslo de alguna manera. Entonces les pedí el favor a los que están conectados que coloquen ahí en el chat desde dónde estoy, pues desde qué lugar, si es alguna universidad en específico, para que ahorita lo miren. La intención de compartir hoy es como desde dos lugares que lo quiero hacer. Uno como profesor e investigador de estos temas, son mi línea de investigación, trabajo estos temas en los cursos que dicto en el pregrado y el posgrado, pero también es como la propia experiencia como investigador. Pertenezco al grupo de investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Información, Conocimiento y Sociedad, que es un grupo, digámoslo, top en Colombia, y tenemos como también estas mismas realidades. Entonces es también compartir esa experiencia como investigador con mis compañeros, pues, investigadores, pues, que coordino el grupo, entonces vivimos esto mismo en nuestra propia como estancia como investigativa, digámoslo así, pero también pues lo que he podido investigar y lo que trabajamos de este tema. Entonces, lo que voy a compartir es como desde esas dos facetas, tanto como línea de docencia e investigación, y también como experiencia propia. Entonces, muchas gracias a ustedes. Para algunos aspectos serán conocidos, para otros no. Entonces vamos a tratar de ir pasando poco a poco. La intención es tener más o menos unos 40 minutos que yo les pueda compartir y después una sesión de 15 minuticos de preguntas. Es como la idea. Bueno, vamos por acá pasando. Listo. Lo primero que habría que decir es que hablar de acceso abierto es un tema que ya lleva varias décadas, digámoslo así. Esta línea de tiempo me gusta mucho porque ubica que pensemos que desde el año 1991, incluso de antes, desde que se masificara Internet, ya se estaba empezando a hablar de este concepto de acceso abierto a las publicaciones, y que pudiéramos tener acceso abierto a las publicaciones. Obviamente la aparición de Internet hace que ese mundo digital y todo lo que vivimos ahorita, el poder acceder a publicaciones desde cualquier lugar del mundo, en PDF, que es normalmente lo que hacemos cuando son revistas y artículos, o con PDF, webpub cuando son libros, pero en general ya llevamos varias, digámoslo, más de 2 décadas hablando del tema de acceso abierto y ha habido un proceso en el que se ha ido avanzando en unos aspectos y en otros en que se ha ido modificando y en otros que incluso diríamos que nos estamos devolviendo en contra de lo que fue el espíritu inicial de cuando nace el acceso abierto, de cuando están las tres declaraciones conocidas de Budapest, Bethesda y Berlín. Entonces, bueno, pero hay una historia y desde esa historia es que les voy a hablar porque esa historia nos compete al mundo de hoy. O sea, estamos en un proceso de transición, digámoslo que aunque llevemos 20, 25 años, este proceso de transición en la comunicación científica lo seguimos viviendo e incluso en el movimiento del acceso abierto y ya que se habla más de ciencia abierta, estamos viviendo periodos de transición, de acomodación, digámoslo de alguna manera, y eso es parte de lo que se va a compartir. Pues como el día de hoy, entonces por eso pues iniciar como con esa historia que nos llega hasta hoy.
¿Qué podemos entender por acceso abierto? Pues no me voy a poner aquí a leer la definición. Esta es una de las definiciones más utilizadas hasta ahora, que ya UNESCO sacó la recomendación de ciencia abierta, donde hay una definición, digámoslo, una descripción de lo que se puede entender por acceso abierto a las publicaciones. Pero, como les mencionaba, son las tres grandes declaraciones de inicios de los años 2000 y lo que buscaba el acceso abierto era eso, es tener poder acceder a las publicaciones, especialmente científicas, sin ninguna restricción ni tecnológica. Y ahí estaba siempre el espíritu de que el pudiéramos acceder tanto al poderlo leer, descargar, utilizar, y por eso nace el movimiento del acceso abierto, va contiguo a las licencias Creative Commons, pero también el que esa parte de los costos pudiéramos disminuirla o no la hubiera. Entonces, el movimiento del acceso abierto nace como lo que se llama con la crisis de las suscripciones, es decir, las bibliotecas ya no podían pagar las suscripciones a las revistas, fuera en bases de datos o en papel, y eso genera, junto a la aparición de Internet, el gran movimiento del acceso abierto. Siempre estuvo presente que tuviera como tres características, digamos así: el poder acceder sin ninguna restricción ni tecnológica ni de cobro, el que tuviera licencias que permitieran reutilizar, traducir o según el tipo de nivel de licencia, y que esa parte del costo o de los gastos se disminuyera, es decir, que no generáramos más costos, porque desde ahí surge el movimiento del acceso abierto con la crisis de las suscripciones. Esos tres elementos siguen estando presentes, ahí es donde está hoy la discusión, digámosle, qué tan abierto o qué tan cerrado es, qué tan abierto original es, digámoslo de alguna manera, o qué tanto no lo es, y eso es lo que vamos a ver un poquitico hoy en esta conversación. Pero entonces, bueno, reconocer que es un movimiento que ya cumplió unos años, que hay tres grandes declaraciones, y uno diría que a partir de estas tres grandes declaraciones, a partir del año 2001, que sale la recomendación de UNESCO de ciencia abierta, donde el acceso abierto es uno de sus componentes, y es el componente con más historia, con más avance, digamos que son como los cuatro grandes documentos que nos pueden enmarcar este diálogo, digamos de alguna manera. Cuando se ha hablado de acceso abierto, pues durante muchas décadas, años, perdón, en esas décadas iniciales, era solo acceso abierto, pero ya digamos que en los últimos años se ha ido posicionando el concepto de ciencia abierta. Incluso hoy encuentro uno todavía en colegas, en investigadores, que cuando uno les habla de ciencia abierta, lo entienden solo como acceso abierto. Todavía hay una confusión, que como que ciencia abierta es el acceso a las publicaciones, sí, es uno de sus componentes, que es el componente de acceso abierto, que es el que está aquí con la flechita roja, y que tiene sus diferentes rutas, y que es lo que vamos a hablar hoy. Pero realmente en la actualidad se está hablando de ciencia abierta. El concepto macro es la ciencia abierta, donde está el acceso abierto a las publicaciones, donde están los datos abiertos de investigación y las metodologías abiertas, donde están los cambios en los modelos de evaluación y en el acceder a la información para poder evaluar, los cambios de políticas, de herramientas, y esa es la taxonomía de Foster, que es conocida, que es un proyecto que tuvo la Unión Europea con el Europa 2020, generar una estrategia de formación que se llama Foster, que se llamaba Foster, y a partir de esa estrategia generan esta taxonomía que hasta el momento fue la más conocida en el mundo, porque además tienen un portal que sigue esta estructura, que lo valioso de esta taxonomía es entender eso, o sea, que el acceso abierto, a pesar de que es el que tiene más historia, tiene 2 décadas, hoy en día es parte de lo que se está llamando ciencia abierta, que es como el gran todo y que es el gran reto que tenemos hoy en las universidades. Obviamente, cada uno de los componentes nos implica nuevos retos, como los datos de investigación o los cambios en los modelos de evaluación o todo lo que estamos necesitando a nivel tecnológico. Como les decía, esas tres declaraciones de inicios del 2000 y el que se empieza a hacer como una transformación en que se empieza a hablar más de ciencia abierta que de acceso abierto, conducen a esta recomendación de UNESCO, y que nos lleva a entender hoy que cuando estamos hablando de acceso abierto, estamos hablando realmente es de uno de los componentes de la ciencia abierta con esta declaración de UNESCO. Dentro de la declaración de UNESCO está aquí la parte que publicaciones científicas, diríamos que todo lo que se habla en esta declaración de publicaciones científicas realmente está aludiendo a lo que entendemos por acceso abierto en el marco de todo este gran movimiento que estamos viviendo. Listo. Dentro de esa recomendación, pues está esta otra descripción de qué podríamos entender por publicaciones científicas en un contexto de ciencia abierta, es decir, acceso abierto. Y es lo mismo que les decía, es decir, es poder acceder a las publicaciones
no solo son las revistas con los artículos, son todos los tipos de publicaciones. Estarían los libros, pero estarían también las ponencias, estarían los reportes, es decir, todo tipo de publicación científica debería estar en abierto. Deberían estar en abierto porque es la manera en que avanza la ciencia. La ciencia, entre más se comparte el conocimiento, más genera nuevo conocimiento. La ciencia está mayoritariamente patrocinada, digamos, financiada por fondos públicos, entonces debería tener un carácter público. Entonces hay diferentes argumentos que nos indican que cuando hablamos de acceso abierto es de todas las publicaciones. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, creo que tienen las dos caras. eh, Casi siempre que hablamos de acceso abierto viene a nuestra mente es como artículos y revistas, pero realmente el concepto debe ser más amplio. Es el acceso a las publicaciones científicas de una manera en que estén abiertas y esas publicaciones científicas tienen diferentes formatos y fuentes, digámoslo de alguna manera. Entonces quería enfatizar que esta declaración de UNESCO, que digamos que es el documento más actual sobre ciencia abierta, donde se incluye el acceso abierto, es una visión amplia del acceso abierto, no restringido únicamente a las revistas y a los artículos. Obviamente llevamos una trayectoria, hay unos imaginarios, es donde más se publica la ciencia, son los artículos, es entendible eso, pero hay que tener salvedad de que no solo estamos hablando de artículos y revistas, sino de acceso a todas las formas de publicación y a todas esas fuentes. Esa es una taxonomía, digamos, lo más actual. ¿Por qué la colocamos aquí? Porque a pesar de que la de Foster es de 2015 y estamos hoy, digamos, a 2024, no han pasado ni siquiera 10 años, este movimiento de la ciencia abierta y en general el acceso abierto, los datos abiertos, la evaluación, todos los otros componentes están cambiando rápidamente. Estamos en un gran periodo de transición de una manera de hacer ciencia, digámoslo, de antes de Internet a una manera hoy de hacer ciencia con Internet. Incluso se nos viene un nuevo reto que es la manera de hacer ciencia en un contexto ya de inteligencia artificial. Y diríamos que ese ya sería como el modo 3 retomando a Gibson, de que se va a producir la ciencia. O sea, teníamos una ciencia basada en lo analógico, en una tradición de 400 años. Aparece Internet y nos cambia la manera de hacer ciencia, aparece ese modo 2 digámoslo así. Y hoy con la aparición reciente de la inteligencia artificial, es evidente que nos vienen grandes cambios y digamos que viene un modo 3 de hacer ciencia que apenas nos estamos empezando a adaptar y conocer. Uno diría que estábamos hablando de ciencia abierta como un gran cambio y ya le tendremos que hablar de ciencia abierta en un contexto de inteligencia artificial. Eso porque es importante y con esta primera parte que quiero en las diapositivas es tener la contextualización de cuando hoy hablamos de acceso abierto hay una historia, hay unos retos actuales, digámoslo así, que es donde me voy a enfocar principalmente, pero hay unos retos futuros a corto y mediano plazo, que es todo lo que se nos viene con la inteligencia artificial. Pero el acceso abierto, pues, es uno de sus grandes componentes. Si nos devolvemos un poquitico, qué pena que lo haga así, la taxonomía de 2015, cuando veíamos acceso abierto, solo nos hablaba de las definiciones, de las iniciativas y de dos rutas. Hoy cuando estamos hablando de acceso abierto, solo habiendo pasado 8 o 9 años, tenemos una gran variedad de elementos, que es lo que aparece a continuación. Es decir, hoy cuando se está hablando de acceso abierto, estamos hablando de las declaraciones, estamos hablando de publicaciones, lo que les insistía, no es solo asunto de artículos y revistas, pero estamos hablando de uso y reutilización de las publicaciones en abierto, entonces tiene que ver también con las licencias, y eso se conecta ahí mismo con los datos abiertos de investigación. O incluso es muy común que tú publicas un artículo, un capítulo derivado de una investigación y te dice, bueno, está muy bien el capítulo del libro o el artículo, va a pasar por evaluación por pares, pero además del texto, necesito los datos que soportan esa investigación y ese texto. Es decir, hoy cada vez estos dos elementos están más conectados cuando hablamos de publicación científica. Y esos elementos se han ido abriendo. Incluso, pues ya estamos hablando de diferentes rutas. La ruta tradicional, que sería la ruta verde, la ruta dorada, que ya se dividió y por eso aparece la ruta diamante, que es algo de lo que vamos a mirar a continuación. Es decir, se ha ido complejizando cada vez más. No solo la parte exclusiva del acceso abierto, sino lo que tiene relación con los datos abiertos de investigación y vamos a ver que también tiene relación con la evaluación de la ciencia. Entonces, después de esta contextualización, de entender que el acceso abierto tiene una historia, que esa historia hoy se enmarca dentro de la ciencia abierta realmente y que el acceso abierto es un componente, digamos que ya tenemos esa contextualización y esa parte histórica, vamos a centrarnos específicamente en lo que era el espacio de hoy,
que eran las rutas del acceso abierto y las opciones de publicación para los investigadores. Cuando se habla de rutas del acceso abierto, digamos que es las maneras en que esa publicación científica puede llegar a esos diferentes usuarios o a esos diferentes públicos. Y esa manera en que puede llegar también tiene que ver en la manera en que se comunica, es decir, dónde se ubica, dónde se, digamos, se deposita, dónde llega. Eso es lo que ha generado la ruta. Inicialmente en las primeras declaraciones solo se hablaba de ruta verde, que eran los repositorios, fuera institucionales o temáticos, y de ruta dorada, y era que el editor, casi siempre mayoritariamente eran revistas, pero el editor decidía que ese texto, artículo, o si era de libros, pues capítulo, iba a estar en acceso abierto al público, digámoslo así, sin ninguna restricción, sin ningún cobro. Digamos que esas eran las dos rutas originales. Pero durante estos más de 20 años, pues se ha ido complejizando el asunto, hemos ganado en unos aspectos y hemos perdido en otros. Hoy en día, ¿qué se habla principalmente? Y quiero utilizar parte de este grafo. Se habla de, digamos, de la ruta verde, digamos que no ha tenido tantos cambios. Desde el origen se habló de que íbamos a tener repositorios institucionales, las universidades, los centros de investigación deberían tener un lugar donde se depositaban sus publicaciones, porque ahí estaba la memoria histórica, investigativa, el know-how de la institución debía quedar en la misma institución, no regado en diferentes bases de datos alrededor del mundo, algunas públicas, algunas comerciales, sino que debía haber un lugar donde la misma institución pudiera dar cuenta de su saber, de lo que había investigado. Incluso es un asunto de patrimonio, digámoslo, es un asunto de preservación digital. Y esta ruta, digámoslo, verde, no ha tenido grandes cambios, ha avanzado un poco, otros dicen que no tanto, pero bueno, cada vez tenemos más presentes nuestros repositorios, los repositorios temáticos también existen, bueno, ahí hay un asunto. La ruta dorada, pues inicialmente era la ruta de ponerlo en acceso abierto sin ningún costo, sin ninguna restricción. América Latina es líder en eso. América Latina, cuando empieza, digamos, el mundo de Internet y empieza a hablarse de estos temas, se da cuenta de que esa es nuestra posibilidad para dar a conocer nuestra propia ciencia, para compartirla. Por eso no es casual que América Latina es líder en acceso abierto, digámoslo, en la ruta dorada de las revistas. El 97% más o menos de las revistas de América Latina científicas son de acceso abierto sin ningún costo, sin ninguna restricción. Tenemos experiencias como la de Cielo, Redalic, Latindes, donde hemos podido generar redes y consorcios para que todas esas publicaciones nuestras sean conocidas y puedan tener interoperabilidad, intercambio. Y apenas, por ejemplo, eso lo está apenas logrando montar la Unión Europea con OpenAIRE y con otros proyectos. Nosotros ya tenemos más de 15 años con estos proyectos. Entonces, casi siempre en América Latina llegamos tarde a y somos seguidores de, pero en el caso del acceso abierto, específicamente en lo que tiene que ver con la ruta dorada sin APC, que hoy se conoce como ruta diamante, hemos sido libres. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso? Que aunque la ruta dorada y la ruta verde eran las originales, las empresas de suscripción se dan cuenta de que obviamente están bajando sus suscripciones, obviamente pues la gente no va a pagar una base de datos, una suscripción en papel si ese material está sin ningún costo en internet y se puede descargar ilegalmente, digámoslo, porque tiene sus licencias Creative Commons. Entonces empiezan a hacer un cambio en su modelo de negocio y es donde aparece lo que conocemos como el APC. Y es decir, es una publicación, sea libro, capítulo, revista, lo que sea, que sí está en acceso abierto para el usuario, para el lector, pero que sí tuvo un costo y sí tuvo un cobro que se le cargó a los autores o se le cargó a la institución que patrocinaba a sus autores. Ese cambio es lo que hoy se está conociendo como ruta dorada con APC. ¿Qué es lo que ocurre? Que mayoritariamente estas revistas que están bien rankeadas y todo eso son las que han ido cogiendo este modelo. Y cuando hoy le pregunta a uno de los investigadores, bueno, ¿y tú qué sabes de la ruta dorada del acceso abierto? Siempre cuando te lo describen, te están describiendo la ruta dorada con APC. No, como si no conocieran que hay una ruta dorada sin APC o no la valoraran también en algunos casos. Eso es lo que llevó a que se definiera el nombre de ruta diamante. Entonces hoy diríamos que hay dos grandes rutas. Esta, digamos, dorada, que es el editor, pone en acceso abierto, pero tiene un costo que se denomina APC. La ruta diamante, que es el editor, pone en acceso abierto, pero no tiene ningún costo ni para el autor ni para la organización. Digamos, ese es el original y está pues la ruta verde.
Han ido apareciendo otras, digamos, la bronce, digamos, la híbrida, que son unas combinaciones, pero en que en general yo creo que digamos que ahí sí ayuda el plan ese europeo. ¿Qué es el plan ese europeo? Europa tomó la decisión que primero era 2024, ya lo corrieron a 2026, y es que a 2026 todas las publicaciones derivadas de proyectos de investigación que tengan fondos de la Unión Europea tienen que quedar en acceso abierto. Es decir, ya no se aceptan publicaciones en la Unión Europea y por eso ha habido un proceso de transición donde el artículo queda en una base de datos cerrada, que no lo puedo encontrar en ningún lugar en abierto, que para poderlo tener abierto mi biblioteca tiene que tener la suscripción o me toca buscar alguna de las opciones de pirateo de artículos para poderlo descargar y poder acceder a ese contenido. Evitar eso hace que el plan ese europeo decida poner un tiempo y en general esa ruta híbrida y esa ruta bronce, que era alguna parte estaba en abierto, alguna parte estaba encerrado, o estaba en abierto y lo podía leer, pero no lo podía ni descargar, ni copiar y pegar, es decir, no tenía realmente licencias de Creative Commons, sino licencias de copyright, pues se ha ido cambiando. Pero realmente, en síntesis, diríamos hoy que hay tres grandes rutas. La dorada, que entendamos la que es la de APC, ellos se apropiaron del nombre, aparece la diamante como una respuesta que esta es la original, la ruta que no vamos a cobrar, y la verde que es la de los reposos. Esto que les acabo de explicar es lo mismo que aparece en estos gráficos. En estos gráficos entendemos que es la ruta verde, la híbrida y la bronce, que son las que están desapareciendo, porque la idea es que esté todo completamente en abierto, no una parte sí y una parte no en cuanto a las publicaciones. Ya viene después la discusión qué parte sí va a estar en los datos o no, pero como estamos centrados en publicaciones, pues esta híbrida y esta bronce tienden a desaparecer. La ruta verde sí seguirá posicionada, pero la dorada realmente hoy entendemos que hay una dorada con APC y que ese es el nombre que en general se está conociendo y aparece pues lo que se está denominando ruta diamante, que es muy de América Latina, pero que en los últimos años también Europa y otros lugares del mundo se están dando cuenta que el modelo del APC no es sostenible y quieren que no solamente sus autores, sino que en general la publicación científica mundial sea en acceso abierto diamante o que los autores se promuevan por el acceso abierto diamante y eso nos implica cambiar los modelos de evaluación. ¿Qué es la ruta dorada? Pues es eso, es la posibilidad de tener artículos o capítulos, libros, recuerden que vamos a hablar en ese sentido, pero pues mayoritariamente son artículos que antes no estaban en abierto y ahora sí lo están. Hace unos años, cuando uno entraba a mirar ciertas revistas, pues esa revista o estaba en una base de datos de Web of Science, Scopus u otras de esas bases de datos, y si nuestra biblioteca no lo pagaba, pues no teníamos acceso. O si todavía tenían versión en papel, pues teníamos que tener esa versión que llegaba a la hemeroteca, pero no había opción, es decir, solo teníamos esa manera, no, realmente no tenía textos en acceso abierto. Eso ha cambiado en los últimos años y ya encontramos que hay revistas que sí están en acceso abierto, que yo entro al sitio de la revista y puedo descargar los artículos, pero la diferencia está en que ese artículo sí tuvo un gran costo para que pudiera quedar en abierto. Eso es lo que se conoce hoy como APC. Esta es, por ejemplo, una imagen que nos permite entender esto, la cantidad de revistas según, entonces, ese es el ranking de Simago Journal Rank, nos damos cuenta. Miren que es en general revistas todas Q1 de diferentes áreas del conocimiento y mire que tienen el abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que ese abierto mayoritariamente en las revistas Q1 y Q2, como pertenecen a estas empresas, no han sido revistas diamantes, sino que han sido revistas con APC. Y eso ha generado una nueva problemática que no teníamos hace unos años. ¿Qué es la problemática? Los grandes costos que estamos viviendo frente al APC. Este es un estudio que se hizo para Colombia, que lo hizo el COLAB, que es un grupo interdisciplinario en la Universidad de Antioquia que trabajamos temas de comunicación científica, ciencia abierta. Hicimos el análisis para Colombia, primero lo habíamos hecho para nuestra universidad, un dato que nuestra universidad no sabía y era que en 10 años nos habíamos gastado $1.000.000 en APC. ¿Por qué? Porque era un valor que se iba, digámoslo, poco a poco, graneado, que se iba como estrategia, como pitufos, que lo llaman, que se iba poco a poco. Nadie se iba dando cuenta que por aquí se gastaba $1.000, que por aquí otros 2.000, que por acá 3.000. Lo colocaban no como APC, sino como publicación, edición. Entonces no había un concepto realmente y nadie había hecho el estudio de, bueno, ¿cuánto nos hemos gastado? Con la autonomía que tienen las facultades y los grupos de investigación, se iban gastando el dinero y nadie había sumado ese valor.
Hicimos el estudio para la Universidad de Antioquia, después lo hicimos para Colombia. En el caso de Colombia daba que eran 10 millones de dólares, es una suma muy importante y que nadie conoce. Es decir, uno de los efectos que está teniendo hoy la publicación científica en la ruta dorada con APC, o dorada como se conoce, es que no se suman los valores y estas empresas no son transparentes en cuánto se gastan las diferentes instituciones y no nos damos cuenta que estamos gastando más en el APC que lo que estaríamos gastando muchas veces en suscripciones de lo que se paga a las bases de datos. Y se supone que el movimiento del acceso abierto y todos estos cambios que estamos viviendo, o lo que están diciendo nuestras instituciones públicas, que si es con dinero público debe quedar en abierto, pues estamos, en vez de gastar una vez, estamos gastando dos, tres veces. Ese es el gran problema que tenemos hoy con el APC. Es los costos, además el abuso que hay en estas publicaciones. ¿Por qué puede decir uno el abuso? Por los grandes valores que se están dando. Es obviamente las cinco grandes empresas son las que tienen las primeras revistas en Q1 y Q2 y los costos que están haciendo al APC son costos totalmente, digámoslo, agiotistas, es decir, totalmente abusivos. Los estudios que se han demostrado, bueno, el APC sería como los costos que implica que el artículo esté en abierto, que como va a estar en abierto, pues tenemos que pagar edición, o sea, tener un artículo en línea en una plataforma o en una base de datos tiene un valor, eso no se puede negar, pero los estudios han ido demostrando que ese valor en promedio alcanza los $1.000 en las revistas que tienen pues como más personal, las revistas más top, que uno diría que tiene más gastos por todo lo que implica, pero si el costo máximo sería de $1.000, ¿por qué estamos cobrando 10.000? O sea, le estoy ganando $9.000 a cada artículo. Y si publico 1.000 artículos al año, pues ya se pueden dar cuenta que es un gran negocio. Es un gran negocio para estas empresas y es algo que nuestras universidades no estamos contando. Cuando uno le pregunta muchas veces a los directivos, vicerrectores, bibliotecas, bueno, y saben el dato de cuánto se gasta su universidad en APC, no lo tienen. Ese es el primer llamado, tenemos que tener el dato. Cuando se dan cuenta de cuánto nos estamos gastando, pues ahí mismo sí se abren los ojos y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Obviamente todos queremos que estén abiertos, pero vamos a seguir pagando el APC o tenemos que hacer transformaciones para que realmente lo abierto esté en la ruta diamante y además ayudar a crecer la ruta verde. Esa es la gran discusión hoy, porque está mediado en todo eso los procesos de evaluación de la ciencia, que muchas veces son estas mismas organizaciones o multinacionales las que más se favorecen de que el modelo no cambie en la evaluación científica. Este es un estudio que acaba de salir recientemente, miren que es del 10 de julio, y es cuánto han incrementado comparado con la inflación estas empresas. Y lo que dice acá, pues como titular, el 89% de las revistas científicas han subido el precio por publicar más allá de la inflación. Eso es lo que ha hecho replantear al planes europeo, que por un lado muy bueno, abrir todo, pero no pusieron restricción al APC, ya se está discutiendo que hay que poner restricción al APC, poner unos límites, porque si no estas empresas cada vez van a abusar. Y finalmente eso no lo paga el autor. Es decir, una APC de 1.000, 2.000, $3.000, pues puede que en algunos países lo pueda pagar el autor, el propio investigador, los propios investigadores hacen una colecta y deciden eso si su institución no lo financia, pero realmente lo terminan pagando las instituciones, sea porque lo declaren directamente como APC o lo saquen por otros rubros y nadie se dé cuenta, pero alguien está pagando artículos con APC de $9.000. Entonces, eso es lo que está haciendo un gran alerta a las instituciones, sobre todo las públicas, porque cada vez hay más recorte de presupuesto, y las privadas, porque muchas veces viven de la matrícula, de los costos que tiene la matrícula de sus pregrados y posgrados, y en general en el mundo la educación superior está teniendo mayor deserción, está teniendo menos estudiantes, hay unas nuevas generaciones que no ven tan claro que su proyecto de vida sea entrar a una carrera, estudiar un pregrado, después hacer un posgrado, sino que hay una nueva manera de ver el mundo que hace que en general las instituciones universitarias y de investigación hoy tenemos menos recursos, sea públicas o privadas. La pregunta es, ¿vamos a seguir gastando esos recursos en la publicación de artículos con APC de esta manera o vamos a ir a mirar otras rutas diferentes a la dorada? Ese es otro texto que se acaba de publicar de un investigador español, de Emilio Delgado, donde hace una crítica a todo lo que está ocurriendo, específicamente en el caso español, y él hacía algo que es lo que les muestro aquí, que lo que valía el APC de un artículo podía ser el salario de 2 meses de un investigador. Y la pregunta es, ¿y eso quién lo está teniendo presente?
¿qué investigador puede dejar de vivir de su salario 2 meses para pagar lo que vale un artículo? Realmente eso lo tiene que estar pagando la institución. Y las instituciones no se están dando cuenta que por ahí, digamos, lo que es un foso de dinero que se les está yendo. Muchas veces cuando salen los indicadores, tenemos tantos artículos en tal parte, las universidades son muy contentas y publicamos en Nature y sacan pues pecho por muchas cosas, digámoslo así, pero no tienen el dato de cuánto se están gastando. Entonces, eso es sorprendente porque las instituciones, incluso cuando hicimos el estudio para Colombia, instituciones privadas de gran prestigio, con un buen presupuesto, cuando decían, bueno, es que yo no sabía que me estaba gastando tanto. Y a pesar de que esos indicadores son muy buenos, yo no estoy dispuesto a gastarme todo ese valor, porque el costo-beneficio no da realmente. Entonces, ese es un llamado que es importante. Entonces, este artículo de mi video delgado lo pueden encontrar fácilmente en la web. Incluso le genero pues como este hashtag de yo no sigo publicando. Y no es que no vaya a publicar, sino hay que publicar de cierta manera. Y es si yo me voy por unas rutas o me voy por otras. Entonces él dice, aquí yo no sigo publicando en revistas que cobran a los autores por APC, pero yo no sigo revisando, que eso es otro de los asuntos. Nos cobran altos APC, pero esas mismas revistas son las que nos escriben para que les evaluemos artículos de manera gratuita. Es decir, no quieren gastar, no quieren ningún costo, pero después dicen que nos están cobrando los altos costos que tienen, como la revisión por pares cuando realmente no la pagan, o cuando todo el proceso de incluir en bases de datos es un outsourcing que lo digitan, digámoslo así, en países de habla inglesa con unos salarios. Entonces, normalmente casi muchas de las cosas que se están haciendo en documentación, en catalogación, en incluir registros en las grandes bases de datos, son outsourcing que los hacen en China, en India, en Pakistán, donde pagan muy poco el salario. Es decir, supuestamente nos venden los costos que tienen muy altos, pero ni siquiera cuando van a evaluar, le pagan a los evaluadores, cuando van a hacer todo el proceso de ingresar la información, lo tienen con outsourcing en lugares del mundo donde el pago es muy precario, digámoslo de alguna manera. Entonces, por eso tampoco el seguir revisando y también el no seguir editando. Es decir, es un movimiento que está cada vez creciendo, es decir, vamos a seguir con el mismo modelo que no es sostenible o nos vamos a ir por otras rutas, digámoslo así. Entonces, es un llamado que se está. Hoy estamos en ese dilema, entonces es el dilema en que muchas veces entendemos que el acceso abierto es la ruta dorada, pero la ruta dorada desafortunadamente es el APC con altos costos, que no es viable para los países del sur y que ni siquiera hoy se están dando cuenta en los países del norte que es viable para ellos. O tenemos la ruta diamante, que aunque la tenemos hace muchos años, el asunto de la evaluación y el asunto muchas veces de no valorar lo propio, sino valorar lo extranjero, hace que publiquemos en el lugar no indicado. Es decir, se nos olvidó algo que siempre estuvo claro en la comunicación científica y era la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Yo investigo un tema, ese tema debe llegar a ese público, digamos, especializado de mi disciplina, ahí estamos muy bien, pero ese tema muchas veces tiene un contexto y ese contexto no es corriente principal, no es el mundo, ese contexto puede ser nuestra región. Entonces hay veces terminamos haciendo prácticas que no son adecuadas. Publicamos en una revista a nivel mundial, pero mi tema es un tema que realmente el público que le interesa es el público de una región del mundo. Entonces, ¿por qué no lo publico en la revista mejor posicionada de esa región del mundo? Porque los modelos de evaluación nos han generado unas malas prácticas y hoy mismo se está pues cuestionando eso. Entonces, cuando yo voy a un directorio como Doha, puedo encontrar pues, que hay una gran cantidad de revistas y al dato cuando lo tomamos eran 443 revistas. De esas 443 revistas, pues una parte están en acceso abierto, digámoslo diamante, y una parte están en acceso abierto dorado. ¿Qué es lo que ocurre que es muy sorprendente? Y es que cuando hemos dado esas charlas o cuando hacemos el curso de ciencia abierta en la Universidad de Antioquia, uno le pregunta a los investigadores si ellos conocen revistas diamante y en general no las conocen. Se han ido casando solo con las de corriente principal, con las doradas, y entonces la preocupación es de dónde voy a sacar el APC, pero no han hecho el ejercicio y es que puede que haya una revista diamante, incluso hasta bien posicionada, pero yo no la conozco. Es decir, hay mucha inercia en la publicación científica y un gran desconocimiento de esta ruta, digamos, diamante o subvaloración. Eh, por ejemplo, eso ha llevado a que se empiecen a generar herramientas. Esta es una herramienta que quisiera compartir y es felicitar a los compañeros de la UNAM de México,
porque es generar una herramienta que es la pregunta habitual de los investigadores. Bueno, yo no sabía que había revistas en Diamante, ya entiendo que debo publicar en Diamante, pues nuestra institución no puede pagar esa PC, yo no estoy de acuerdo, o mi investigación es más de otros contextos, no todo es, digamos, corriente principal, pues no, pues, debe llegar a otros públicos, pero yo sí necesito que, pues, que esté bien evaluado, porque los modelos de evaluación no han cambiado. Ese es un sitio que creó la UNAM para responder esa pregunta, o sea, ¿dónde yo puedo encontrar revistas en abierto que estén bien posicionadas? Y podemos hacer el ejercicio de que incluso sean revistas en abierto que sean realmente diamantes. Entonces, ese es un ejercicio que hizo la UNAM. Este es uno que estamos haciendo en la Universidad de Antioquia, que esperamos próximamente poderlo lanzar, pues y dar a conocer. Todavía está en pruebas, pero es la misma respuesta. Es decir, yo quiero una revista que esté muy bien indexada, pero que realmente esté en abierto y que esté en abierto diamante para no tener que pagar APC. Miren que por acá aparece si tiene APC o no tiene APC, o sea, si el APC es cero, yo puedo encontrar revistas sin APC que están muy bien posicionadas, que tienen un buen índice de impacto y todo eso, si para el investigador o la institución es importante ese asunto, entonces tenemos que ir buscando como otras alternativas. No podemos seguir con la ruta de diamante, digamos, con APC sin ninguna restricción, sin ninguna crítica. Tenemos que buscar alternativas, digámoslo, intermedias. Si no me quiero ir por la ruta, digámoslo, dorada con APC más cara, pues busquemos las revistas que pueden estar bien posicionadas, pero que tienen APC menos valiosos. Hicimos un ejercicio con investigadores de nuestra universidad y les dijimos, bueno, escojan 5 revistas. Es claro, cuando las escogían casi todas eran de APC, uno les decía, bueno, ¿en cuál publicarías? Y entonces él decía en tal, pero nunca se había preguntado cuánto era el APC de las otras 4. Ese ejercicio nos ha permitido, por ejemplo, investigadores que dicen, bueno, yo tengo que publicar en una revista de APC, pero me di cuenta que de esas 5 podía publicar en la que tenía menos costo de APC, que igual es muy buena, igual tiene una excelente evaluación por pares, igual va a llegar a un público que es el que a mí me interesa, pero en vez de gastarme $5.000, me gasté 2.000 y le ahorré 3.000 a la institución. Eso es una manera de ir afrontando el asunto. Para algunos no debo publicar en APC, pues eso es una decisión institucional o personal y de disponibilidad de recursos, tienen las dos cosas. Pero si me toca publicar en la ruta dorada con APC, pues hagamos el ejercicio de ser más responsables, de buscar lo que nuestra institución gaste menos dinero, porque sería, pues digamos, como lo más responsable y ético. No que por la tradición, por la inercia, sigamos publicando sin importarnos, y eso hay que tener mucho cuidado. Pero ojalá buscáramos la ruta diamante, es decir, revistas que cumplen el mismo objetivo de estar muy bien posicionadas, tener un buen índice de impactos y para nosotros, pero que tienen una PC de cero. Entonces, miren que estamos hoy en un mundo que es difícil todo este asunto de la ruta dorada y de la ruta diamante, porque están en una lucha. Y en el intermedio estamos las instituciones, los investigadores y las bibliotecas, y lo que tenemos es que dar muy buena información y tomar políticas también, porque el asunto hay que irlo cambiando, pero también depende de las políticas. Yendo ya a la ruta, digamos, verde, dando un paso rápido, pues sigue avanzando, cada vez crecen más los repositorios institucionales, cada vez son más importantes, cada vez son menos opcionales, cada vez son más obligatorios, porque tienen el asunto del patrimonio, de la preservación, pero muchas instituciones financiadoras están diciendo, bueno, no me interesa dónde publiques, a mí me interesa que tú tengas esta publicación en el repositorio institucional y ese es mi requisito. Debe depositarlo en un lugar de la ruta verde. Si mi institución no tiene repositorio de la ruta verde, pues ¿qué va a hacer? Incluso hoy en Colombia, con la nueva medición de grupos de investigadores que surge, pues se está pidiendo como un requisito para demostrar que esa publicación existe y que se va a evaluar en ese proceso de medición, pues se está pidiendo que esté depositada en el repositorio institucional. La Unión Europea también lo va a pedir a los investigadores que debe estar en los repositorios institucionales conectados a OpenAIRE. Es decir, está cambiando el asunto donde esto que eran los repositorios institucionales era un asunto muy de las bibliotecas, convencidos, nos gustaba, de acuerdo con el acceso universal a la información, y era como un asunto muy quijotesco, pero todavía no había todo el apoyo institucional, ni la obligatoriedad. Hoy en día uno de los cambios con la Ruta Verde es la obligatoriedad. Y con los repositorios temáticos, el hecho de que esté en un repositorio temático hace que haya mayor visibilidad. Y la mayor visibilidad, los estudios demuestran que permite que más gente me lea, si más gente me lee, más gente lo va a utilizar, más gente me va a citar. Es decir, es un asunto los repositorios institucionales
tanto patrimonial y de preservación digital y de respuesta a los criterios públicos o que ponen los financiadores por poner el dinero y un requisito, pero también es un asunto estratégico en visibilidad. Si yo quiero tener más visibilidad de lo que publico, la mejor estrategia es estar en diferentes repositorios, en mi repositorio institucional y en los diferentes repositorios temáticos, y eso es lo que se llama posicionamiento web, digamos, científico. Este es un sitio, por ejemplo, hecho en Estados Unidos, que me ubica los repositorios temáticos alrededor del mundo. Yo puedo publicar en ellos, subir mi artículo, es un ejercicio de visibilidad. Nosotros en el grupo nuestro estamos en 4 repositorios temáticos a nivel mundial. Es decir, lo subimos al de la Universidad de Antioquia, pero además lo subimos a ELIS, lo subimos a SSRN, lo tenemos en Peershare, lo tenemos en SSRN, en otros. Es decir, nos hemos dado cuenta que si queremos que nos lean y nos utilicen, pues debemos estar en diferentes repositorios. El institucional por deber y por requisito, pero los temáticos por posicionamiento y que nos demos a conocer. Y para terminar, pues ya abrir el espacio de preguntas, quería cerrar con eso. Es decir, tenemos varias rutas del acceso abierto que hoy son el gran reto, que tenemos que generar capacitación para los investigadores, políticas para regular y ver que se financia o no, cambios en la evaluación, y eso digamos que es la ruta de los artículos y eso es lo más común, pero tenemos la ruta de los libros también, y el acceso abierto también es libros, es poder tener libros en una, por ejemplo, plataformas como esta, donde hay libros mayoritariamente en inglés, pero también en español y de editoriales de nuestros países, donde pueden subir legalmente el libro, digámoslo así, para que el estudiante no tenga que ir al INGEN o tenga que ir a Script a bajarse el libro de una manera no muy ética ni muy legal, sino que si yo lo pongo en estos lugares, además de visibilidad, pues le estoy dando más legalidad y realmente estoy a favor del movimiento del acceso abierto y especialmente pues el diamante, digámoslo de alguna manera. Todo esto está cambiando en la evaluación. En el caso de Colombia, hay un movimiento que en general es con todo lo que está ocurriendo con los países que firmaron la recomendación de ciencia abierta de UNESCO. Uno de los requisitos es cambiar el modelo de evaluación, empezar a valorar más lo abierto. En Colombia eso va a empezar a ocurrir con los artículos, que va a tener un poquitico más de valor si el artículo está en abierto que si el artículo está encerrado, o el capítulo en abierto o el capítulo encerrado. Por ahora vamos en publicaciones. Próximamente, en las próximas mediciones, sea en Colombia, en los sexenios, en España y en general en el mundo, no solo va a ser que las publicaciones estén en abierto, sino y tú puedes mostrar que tienes tu dataset, los datos abiertos lo tienes depositado en un lugar. Va a ser requisito, pero también va a ser reconocimiento de más cumplir, digamos, el acceso abierto y te lo van a valorar. Esos son los cambios que se nos están viniendo próximamente. Aquí pues es lo que está ocurriendo en Colombia, no me quiero quedar como en esa parte, pero pues es eso. O sea, esto que está ocurriendo en Colombia ya se está anunciando en España, en el Reino Unido, en diferentes países que ven que lo abierto hay que jugárnosla. El reto está en el APC o, en el AP, o no en la APC, pero también en los cambios en los modelos de evaluación. Y nos queda acá en la universidad analizar nuestra situación, que tengamos políticas institucionales, que esas políticas fomenten, pero también regulen a los investigadores, tener mucha formación, porque muchas veces los investigadores están de acuerdo con lo abierto, se dan cuenta que la APC no es sostenible, quieren compartir los datos hasta cierto punto, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, pero lo que falta es mucha formación y muchos datos de qué tenemos y qué no tenemos. Si no tenemos un diagnóstico, no podemos generar políticas y no podemos generar estrategias de formación. Y esa es como la experiencia que hemos tenido nosotros en la Universidad de Antioquia, formando, generando el curso de ciencia abierta, pero teniendo datos que soporten las políticas que poco a poco podemos implementar, sabiendo que no es fácil porque estamos en un proceso de transición y que hay diferentes miradas de los mismos investigadores de las disciplinas, pero es un cambio que se nos vino y que va a quedar así. Para que logremos esto, y termino aquí, y es que nos hagamos la pregunta, ¿cuán abiertos somos? ¿Cuán abiertos son todas mis publicaciones? ¿Cuán abiertos son todos mis cursos? ¿Cuán abiertos son todos mis datos? Porque hoy lo abierto es un valor positivo y las instituciones tienen que empezar a generar eso, el que podamos tener un indicador que digamos, bueno, de mis 15.000 artículos, de esos 15.000, 10.000 eran en abierto, 5.000 eran encerrado, bueno, esa era la práctica anterior, pero ya de esos 10.000 tengo en mi repositorio 8.000, me faltan 2.000, pero en los próximos años, en general, como dice un autor, el mundo de lo abierto hoy es como un cambio, pero en el 2030 todas las publicaciones serán en abierto.
los valores agregados que nos darán las empresas es lo que nos deberían cobrar. El APC no es un valor agregado, realmente el APC no es un valor agregado, sino que es un abuso en este preciso momento de la transición. Entonces, estamos en este movimiento. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir por experiencia propia y la intención sería pues llegar a un espacio de preguntas. Nos quedan 10, 15 minuticos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Alejandro por la presentación. Vamos a proceder entonces con algunas de las preguntas que nos han ido dejando en el chat. La primera pregunta, profe, es, hiciste al inicio referencia a una publicación de la UNESCO en la que se encuentra la definición de acceso abierto, si puedes de pronto volverla a mencionar. Bueno, qué pena ahí lo estoy pasando rápido, un mareo. Eh, Esta definición está dentro del documento que generó UNESCO de la Recomendación de Ciencia Abierta. La Recomendación de Ciencia Abierta la firmaron 193 países y se comprometieron a que la manera de hacer ciencia en nuestros países va a responder a esta recomendación. Dentro de esta recomendación, no solo se habla de acceso abierto, se habla de todos los componentes. Uno es el acceso abierto, pues los datos, otros diálogos, otras maneras, pero eso es de otro espacio. Y ahí viene, digamos que esta manera en que se está entendiendo hoy el acceso abierto. Ya no es, se habla de publicaciones, se habla del acceso tanto al lector de las licencias, pero ahí la crítica que tiene que ver con los costos y con esos pagos. Es decir, se está buscando de que en vez de aumentar los pagos, disminuyamos los pagos. Y ese es el asunto crítico que hay hoy con el APC, porque todavía no lo tenemos muy claro o no lo han asumido las instituciones, o es un cambio difícil para algunos investigadores, pues porque hay una inercia y una tradición. Gracias, profe. Nos preguntan, buenas tardes, me gustaría conocer la opinión del profesor sobre los indicadores de medición del acceso abierto. Indicadores de medición de acceso abierto todavía están en construcción. Normalmente, desde los repositorios sí se está logrando tener datos de visibilidad, de descarga, que nos aproximan a qué ocurre con ese material. Es decir, pareciera que cuando medimos la ciencia, pues lo único fuera la citación. Además, la citación dentro de artículos en una base de datos. Pero muchas veces el impacto que puede tener una publicación, pues no solo se suscribe a artículos. Me explico. Un profesor hace un artículo donde enseña una manera nueva de leer a niños. Obviamente lo publica en una revista de educación. Si nos quedamos con el modelo de, digamos, de evaluar eso y de los indicadores de esa publicación, pues sería el número de citas que tenga en determinada base de datos. Si no lo publicó en WebSign y en Scopus, pues ahí ya entró perdiendo porque pareciera que fueran los únicos que dieran citación. Hoy por eso se está hablando del Open Citation y aparecen OpenAles y aparecen otras herramientas, porque la citación no puede estar solo basado en unas empresas. Entonces están los datos de Google. Entonces, por ejemplo, hacer el ejercicio, nosotros lo hemos hecho con investigadores, les decimos, bueno, escoja su principal artículo. Usted sabe los datos de ese artículo, entonces casi siempre le dicen, ah, yo lo publiqué en una revista Cuartil 1, Cuartil 2. Bueno, profe, lo publicó ahí, pero ¿qué ha pasado con ese artículo? Entonces, bueno, se meten a la base de datos, ahí tiene tantas citas y se van poniendo contentos. Pero uno dice, profe, pero es que eso es solo un pedacito. Usted ha hecho el ejercicio de ir a mirar la citación que tiene ese artículo en Google Scholar, por ejemplo, y empiezan a descubrir cosas que de pronto es un artículo que en una base de datos es poco citado, pero que aparece en 100 tesis de pregrado alrededor, digámoslo, de América Latina. Esto que estoy diciendo es un caso real. El profesor no sabía eso, no sabía que él se había convertido en un referente, su texto, para que otros estudiantes generaran mejores prácticas de lectura. Eso en citación tradicional no, él tenía 3, 4 citas, pero tener aparición de su texto en más de 100 tesis demuestra que hay otro indicador. Entonces, a la pregunta que hacía la persona, normalmente se está haciendo con visualizaciones y descargas y hay que empezar a entrar en otras bases de datos. Es decir, si no vamos a seguir quedando solo en WebSign y Scopus, tenemos que entrar a Cielo y Redalí. Como son diferentes bases de datos que nos dan datos cada una por su lado, el reto está en aprovechar Google, pero Google también sigue siendo una empresa. Por eso están apareciendo los sistemas CRIS, están apareciendo otros sistemas que me pueden dar indicadores tanto de visualización, descarga y citación. Yo diría que esos 3 son claves. Y el que agregaría son todo lo que tiene que ver con Almet. Es decir, los textos también tienen un impacto social. Ese impacto social no es solo de redes sociales,
ejemplo, y termino aquí, ese mismo profesor se dio cuenta que en una política de lectura de un país, su texto fue tenido en cuenta. Es decir, su texto fue citado para construir la política de lectura de ese país. Es un texto que impulsó la política pública. Eso es un indicador. Y que uno diría que es mejor influenciar una política pública o tener 3 citas en cualquier revista. Pues si a mí me lo preguntan, el mismo profesor le dijo, yo prefiero la de la política pública que todas las citaciones que me habían dicho, porque yo siento que realmente mi trabajo cambió algo. Esos son los cambios que se están dando, o sea, visualización, descargas, las citas, pero con diferentes bases de datos y todo lo que tiene que ver con Almetis. Hay que analizar eso por realmente saber cuál es el impacto de una publicación en acceso abierto. Gracias, profe. Voy a conectar dos preguntas que nos hacen para ver si podemos responder a ambas. La primera es, si la ruta Diamante no cobra a sus autores, entonces, ¿quién asume los costos de publicación? Y ahí nos preguntaban si hay editoriales prestigiosas en Ruta Diamante. Y la otra pregunta, que está también relacionada, es, tengo una inquietud sobre la PC, y es que si no es un valor agregado y no deberían generarse costos adicionales a los autores, ¿cómo podríamos manejar desde nuestras revistas Open Access, equilibrar esos procesos? Pues demandan grandes gastos para nuestras universidades, entonces, ¿cuál sería la ruta para mejorar la calidad de la publicación sin cobrar? Eso es lo difícil. Entonces empiezo, voy a repetir la primera, vamos haciéndole a una porque después se me queda alguno. Sí, la primera era, si la Ruta Diamante no cobra, entonces, ¿quién asume los costos de Sí. publicación? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, hablemos desde el lugar del investigador y del proyecto de investigación. El investigador hace un proyecto que normalmente está financiado con fondos públicos o algunos privados, pero no pertenecen al editor, digámoslo así. Entonces, ¿quién pagó la investigación? Pues no fue el editor, fue otras personas. El investigador quiere comunicar eso que generó, pues para que llegue a otros colegas de las disciplinas y genere nuevo conocimiento, eso está muy bien, pero si eso que él investigó tiene alguna aplicación, pues no toda la investigación es aplicada, también la investigación básica, pero digamos que la investigación aplicada en general es la más grande en el mundo, pues quiere que llegue a unos públicos que le sirva. Ese público puede ser el estudiante, puede ser profesores, puede ser una empresa, puede ser una ONG, puede ser una pyme, puede ser mucha gente, digámoslo así, un político para la política pública. Entonces, ahí es donde se ha olvidado pues, que debe llegar a ese público. Pero entonces está financiado. Entonces, ¿quién costea eso? Pues normalmente la investigación la ha costeado la institución pública o institución privada. Cuando llega a la revista, las revistas se apropian de ese producto que se llama artículo, capítulo, libro, y ya lo empiezan a explotar. Los derechos morales no se pierden, el autor siempre va a ser el autor, pero los patrimoniales se los hemos entregado. La pregunta es por qué le entregamos lo patrimonial a alguien que después no lo va a cobrar. Ese es el gran cuestionamiento que se está dando hoy en el mundo. Es decir, yo pago la investigación, le pago al investigador, el investigador saca el artículo, te lo entrega a ti, tú para que quede en abierto me estás cobrando miles de dólares y además después de que queda en abierto, vienes y me vendes tu base de datos o me haces acuerdos transformativos para que yo pague 2 o 3 veces. Eso es lo que se está cuestionando. Es decir, esa es la gran cuestión. Pero obviamente hay gastos. Entonces uno diría, cuando nace el APC inicial era un APC decente, es decir, era una lógica. Bueno, como ya no vendemos suscripciones y lo vamos a dejar en abierto, pues por lo menos que yo recupere los costos y tenga un margen de ganancia pequeño. Yo creo que nadie diría que eso está mal, está bien. La pregunta es, si en las revistas más prestigiosas los estudios han demostrado que son $1.000, ¿yo por qué cobro 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? El récord hoy está en $11.000, pero además es solo un artículo. Entonces, yo pienso que el APC habría que regularlo. Eso es lo que quería el plan S, que el APC se autorregulara y que la tendencia a la alza de los precios empezara a bajar. Ya han pasado 3, 4 años y sigue incrementándose. Por eso ya se dieron cuenta de que prefieren empezarse a ir por el modelo diamante que por el APC, porque el mismo mercado no se autorregula y estas empresas pues abusan del asunto. Entonces, yo diría que se puede cobrar APC, sí, sí, si realmente no tengo toda la financiación, pero además yo quiero recuperar los gastos o tener margen de ganancia, y el margen de ganancia es cuánto. Por eso en América Latina pues tenemos el 98%, 97% de las revistas en APC y siguen, salen, nuestras instituciones pagan al editor por más precariedad y eso. ¿Que voy a cobrar APC? Entonces el análisis es,
y yo lo voy a cobrar, ¿por qué? Porque voy a recuperar los costos, porque quiero margen de ganancia, pero si cobro APC, ¿a qué público estoy sacando? Y viene la gran discusión, que era lo que dice el texto de Emilio. Él lo muestra con datos, no es solo una opinión así, porque muchas veces dirías que es una opinión política. Él demostraba con datos algo importante, y es, no me digas que es que vas a recuperar los costos, dime que quieres ganar mucho dinero. Entonces, seamos sinceros, o sea, yo quiero ganar mucho dinero porque esto es un buen negocio, pero ¿cuál es el problema? Cuando yo envío un artículo y cada artículo son $5.000 de ganancia, ¿hasta qué punto se empieza a dañar el proceso de evaluación? Entonces se empiezan a publicar artículos que en otro momento no se hubieran publicado, que tiene modificación como, pues, como para los procesos de evaluación. Se puede aprobar con altas modificaciones o con muchos cambios y la revista se brinca eso porque es que son $5.000 que le entran. Entonces hay un gran cuestionamiento, incluso hoy en las revistas más prestigiosas. Hay un sitio que no lo puse aquí, pero se llama Retraction Watch, lo pueden buscar así en internet, Retraction Watch, y en revistas de las más prestigiosas de Q1 en el mundo están teniendo que sacar artículos porque por el hecho del APC se están haciendo evaluaciones o menos juiciosas o más rápidas y se están publicando más errores porque cada artículo se volvió un negocio. Entonces hay un cuestionamiento a la misma ciencia. Entonces, ¿por qué una revista como Nature le retractan un artículo? Ah, pues que yo estoy cobrando $11.000, entonces hasta qué punto yo me brinqué el ser muy críticos con la evaluación, porque es que es, bueno, hay revistas que de pronto no lo hacen y eso es lo que ha llevado también a la aparición de editoriales como de MPI, Frontiers, que son cuestionadas a nivel mundial, porque ¿será que lo que publican allí sí es de calidad o es muy buen negocio y ellos en general su tasa de rechazo es muy poca? Entonces una revista, si tiene una buena tasa de rechazo, uno diría que tiene un buen proceso de evaluación. Entonces que le llegan 1.000 y publica 100, bueno, pero le llegan 1.000 y publica 500. ¿Será que esos 500, es decir, hay un asunto que es preocupante? Profe, por temas de tiempo, voy a remitir la última pregunta del día y para recordarle a nuestros participantes del día de hoy, y es que nos preguntan, pues, si existe un buscador de revistas diamante o cómo se llaman las herramientas que has presentado para que les pueda Ah, quedar bueno, como la eso es. información. Hay dos herramientas que conocemos. Por aquí está. Esta es una, la de la UNAM. Va a ver si puedo copiar en el. Voy a abrirla. A ver si nos abre aquí. Mi comprobación. Nos abre acá. Lo voy a copiar en el chat. Esta es una herramienta que creó la UNAM que me parece muy valiosa porque es buscar responder esas preguntas del investigador. Bueno, yo quiero publicar en abierto, pero con APC sin APC, con APC no tan costoso. Entonces, crear una herramienta que permite jugar y buscar revistas de acceso abierto y si tienen APC o no y todo ese asunto. Y la otra es la que estamos creando desde el Colab de la Universidad de Antioquia. Tengo por acá, la voy a compartir también. Esta sí está en versión, digámoslo, muy beta, pero busca lo mismo. O sea, que el investigador o la biblioteca puede orientar a los investigadores a buscar revistas muy bien posicionadas, digámoslo así, que tienen citación, tienen cuartiles, y pues eso es muy importante para mí o es necesario por la disciplina, pero que yo puedo jugar si tienen APC o no tienen APC. Esas dos herramientas que acabo de poner en el chat, las estamos utilizando cuando damos los talleres, porque lo que buscamos es eso, o sea, es la posibilidad de que el investigador no digamos que el APC no, pues eso ya sería una decisión institucional. Hay instituciones en Europa o incluso poco a poco empiezan a aparecer en América Latina que dicen, yo no pago APC institucional. Señor investigador, ¿usted quiere pagarlo? Pues saque los 2.000, 3.000, $5.000 de su salario, usted verá. Obviamente el investigador ya no lo saca. Entonces es necesario que lo publiquen en diamante o busquen revistas de APC que realmente cobren una APC, digamos, decente. Yo no digo que pues uno diría que el APC no es bueno del todo, que no es el original, pero es distinto pagar $1.000 a pagar $10.000. Y de pronto una institución por el valor de una publicación podría decir, bueno, esos $1.000 para que valga la pena en tal revista, pero deberíamos es buscar publicar en revistas diamantes. Yo creo que ese es el gran cambio que se nos viene y los modelos de evaluación van a empezar a cambiar en ese sentido. Que no solo va a ser factor de impacto, sino que va a ser Altmetrics, va a ser descargas, va a ser otros indicadores que hagan que desde el factor de impacto y el índice H no sean el único, entonces va a haber, digámoslo, más posibilidades de publicar en las otras rutas.
Bueno, muchas gracias al profesor Alejandro Uribe por su tiempo y su valiosa contribución y a cada uno de ustedes por su participación en esta charla del mes de julio. Los invitamos a estar atentos a los futuros eventos que organizaremos desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia y desde la Fundación Universidad de Antioquia. Les recordamos que la grabación de esta charla estará disponible en el portal universitario. Hasta la próxima y que tengan todos una Ana, excelente una cosita tarde. que preguntan. Claro. ¿Que dónde están los dos links que acabo de poner? Si están conectados, la idea es que si ustedes van al chat, ahí ya están los dos links, entonces los pueden copiar y ahí los pueden utilizar, pues era como eso. Y lo otro, pues no, cualquier cosa, por ahí está mi contacto, me buscan en Facebook o en cualquier lado y al que le pueda colaborar, pues lo que estamos haciendo en formación en la Universidad de Antioquia, con el curso de ciencia abierta, con estas charlas con unos talleres que vamos a seguir haciendo y que vamos a comenzar a hacer más en diferentes temas, es la clave. Es decir, tenemos que formar y además tener datos de nuestra propia institución para poder tomar decisiones de política. Si no tenemos las dos cosas, no lo vamos a lograr. Entonces, esa es como la invitación. Muchas gracias, profesor. A todos y a todas, muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego, que estén bien, gracias.